Muy buenos días, mi nombre es Néstor Galea. Ante que todo, quiero agradecer la proactividad de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez por permitir adaptar su normativa interna al proceso de distanciamiento social y físico que estamos viviendo actualmente. Esto nos está permitiendo realizar este acto de manera virtual y a través de herramientas tecnológicas. Asimismo, quiero agradecer la presencia del honorable jurado integrado por los profesores Jesús Pérez, coordinador y jurado interno, Esdra Díaz, jurado externo, así como la de mi tutora, la profesora Mariela Josefina Urbano. A este acto de sustentación y defensa del trabajo de grado para optar al título de Magíster Scientiarum en Ciencias Administrativas, mención Gerencia Pública, titulado La gestión de cambio organizacional como herramienta estratégica en el proceso de transformación de las instituciones de educación universitaria de los Altos Mirandinos. A continuación le presentaré la agenda expositiva con la cual se desarrollará esta jornada. En primer término, a manera de introducción, un breve reseña histórica de la transformación universitaria en Venezuela. Luego estaré explicando el capítulo 1 relativo al problema, donde especificaré lo que es el planteamiento y la formulación del problema, los objetivos y la justificación de la investigación. Posteriormente, en el capítulo 2 del marco metodológico, les estaré presentando lo que es el diseño de la investigación y su procedimiento. En el capítulo 3, marco teórico referencial, los antecedentes de la investigación, las bases teóricas y sus bases legales. En el capítulo 4 haré la presentación y análisis de los resultados para finalmente en el capítulo 5 las conclusiones y recomendaciones. La transformación universitaria. A través de un pequeño recorrido histórico que haremos, vamos a ver cómo se ha desarrollado desde el año 99 con la llegada a la presidencia del comandante Hugo Chávez Frías, cómo se ha presentado todo este proceso de transformación universitaria, que fue la bandera entre las propuestas de su plan de gobierno. En el año 1999 se decreta el proceso de reestructuración al servicio público de educación superior impartido por las instituciones y colegios universitarios. Con ello se buscaba que a través de comisiones de modernización y transformación que fueron creadas en cada institución, se iniciara con la gestión de esos procesos de transformación en esos institutos. Para el año 2002 se crea el Ministerio de Educación Superior, el cual deja de ser dependencia del Ministerio de Educación y desplaza en sus funciones a lo que venía realizando en ese momento el Consejo Nacional de Universidades y la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Cabe resaltar que desde el 2002 hasta nuestras épocas, este ministerio ha cambiado de nombre 3 veces, incluyendo una fusión con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Asimismo, han desfilado un total de 11 ministros por esa cartera. En el año 2008 se crea la figura de los programas nacionales de formación, que vienen a ser programas para la generación y el compartimiento social de los conocimientos. En el 2009 se promulga la Ley Orgánica de Educación, donde en una parte de su articulado es dedicada a las características de la educación universitaria en Venezuela. En el mismo año 2009 se decreta la creación de la misión Alma Mater, la cual tenía entre sus alcances la transformación de los 29 institutos y colegios universitarios en universidades politécnicas territoriales, así como la creación
de otras tantas universidades experimentales especializadas. No es sino hasta el año 2014 que el Colegio Universitario de Los Teques se transforma en Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta. Y recientemente, en el año 2019, se crea la Universidad Nacional Experimental del Transporte a través de la transformación del Instituto Universitario de Tecnología, Dr. Federico Rivero Palacio. Capítulo 1, el problema. El planteamiento del problema fue realizado bajo el esquema presentado por Carlos Méndez en el 2011 en su libro Metodología de la Investigación, en la cual se deben describir unos síntomas, las causas que originan estos síntomas, un pronóstico de lo que pudiera ocurrir y un control a ese pronóstico. En este sentido, para la presente investigación, los síntomas que se detectaron fueron los siguientes: poco avance en materia de transformación universitaria, retardo en la designación de las autoridades, poca participación de los cuadros gerenciales en el proceso de transformación y existencia de focos de resistencia al cambio. Estos síntomas tienen como causa excesivo burocratismo por parte del Ministerio de Educación Universitaria, clima organizacional deficiente, una falta de planificación estratégica orientada al cambio, estilos gerenciales tradicionalistas y una escasa participación del talento humano de ambas universidades en estos procesos de transformación. Se estima que esto debería generar las siguientes consecuencias: una alta rotación de personal, elevados índices de deserción estudiantil e incumplimiento de los objetivos organizacionales en ambas universidades. Como control a esta situación, se pueden establecer mecanismos de comunicación efectiva para la relación ministerio-universidad, formación y actualización de los cuadros gerenciales, propiciar el desarrollo organizacional para generar un cambio de paradigma gerencial y fomentar la participación de toda la comunidad universitaria. El planteamiento anteriormente descrito nos genera la siguiente interrogante: ¿en qué forma se interrelaciona la gestión de cambio organizacional en el proceso de transformación de las instituciones de educación universitaria de los Altos Mirandinos? A su vez, esta interrogante nos genera las siguientes preguntas subordinadas. ¿Cuáles son las estrategias empleadas por los líderes del cambio organizacional en el proceso de transformación de las instituciones de educación universitaria de los Altos Mirandinos? ¿Cómo influye el nivel de adaptabilidad al proceso de cambio organizacional del personal adscrito a las instituciones de educación universitaria? Y, finalmente, ¿cómo incide la gestión de cambio organizacional en las dinámicas internas de las instituciones de educación universitaria de los Altos Mirandinos? A partir de la formulación de estos problemas, se definen los objetivos de la investigación, los cuales son los siguientes. El objetivo general de la investigación: generar un constructo teórico que interrelacione la gestión de cambio organizacional con los procesos de transformación de las instituciones de educación universitaria de los Altos Mirandinos. Los objetivos específicos para alcanzar este objetivo general son los siguientes. Objetivo específico número 1: identificar las estrategias utilizadas por los cuadros gerenciales para la implementación de la gestión de cambio organizacional en las instituciones de educación universitaria de los Altos Mirandinos. Objetivo específico número 2: definir el nivel de adaptabilidad al proceso de cambio organizacional en las instituciones de educación universitaria. Objetivo específico número 3: determinar los cambios organizacionales que se han generado durante el proceso de transformación de las instituciones de educación universitaria de los Altos Mirandinos. Justificación de la investigación. La presente investigación se justifica desde tres aspectos: desde su relevancia práctica,
desde su relevancia social y desde su relevancia política. En cuanto a su relevancia práctica, urge la necesidad de conformar una gerencia universitaria con personal altamente capacitado que pueda desarrollar los procesos administrativos necesarios que dé los resultados organizacionales previstos. En cuanto a la relevancia social, la sociedad venezolana está en la necesidad de contar con universidades en las cuales el talento humano tenga las competencias gerenciales necesarias para ejercer un liderazgo que dirija y organice el comportamiento organizacional. En cuanto a la relevancia política, es necesario la generación, formulación e implementación de políticas públicas hacia el área del sector universitario que estén acorde con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con el Plan de la Patria. Capítulo 2. Marco teórico referencial. El referente teórico está integrado por las siguientes investigaciones. En el año 2016, Carlos Falcón propuso una tesis para optar al grado de máster de la Universidad de Palermo en Dirección de Empresas titulada Hacia una nueva gerencia universitaria, propuesta de un nuevo modelo de gestión académico-administrativo para la Universidad Central de Venezuela. En él el autor concluye lo siguiente: la Universidad Central de Venezuela opera y funciona bajo el régimen de un modelo de gestión desactualizado, agotado y poco funcional a los tiempos que se viven. Adicionalmente, el logro de la transformación universitaria está íntimamente supeditado al desarrollo de una gerencia y gestión académica administrativa eficiente. María Isabel Orellana Alemán, en el año 2011, presenta su tesis como requisito parcial para optar al grado académico de doctora en Ciencias de la Administración, titulado Gerencia Universitaria, Estilos Gerenciales y su incidencia en el desempeño organizacional, el caso en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual su conclusión principal fue que se evidencia un sentido de pertenencia muy débil, con una gerencia que practica la desidia, el desinterés, la mala comunicación y el exceso de burocracia por encima de los criterios académicos. Estos son los dos antecedentes internacionales en que se basó esta investigación. En cuanto a los antecedentes nacionales, tenemos que Eliseo Jiménez en el año 2012 presenta su trabajo de grado para optar al grado de magíster en Ciencias Gerenciales de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, titulado El cambio organizacional y la gerencia en la educación superior venezolana, del Instituto Universitario Experimental Tecnológico Andrés Eloy Blanco a la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, periodo 2010-2012. En el autor concluye que el proceso de cambio se lleva a cabo con evidentes dificultades por parte de la directiva, que existe poca comunicación e instrucción, poca participación del personal, poca negociación como factor importante para vencer la resistencia al cambio, y finalmente que existen debilidades en el ambiente interno donde el personal no se siente plenamente identificado con el cambio dentro de la institución. Por otra parte, Jocelyn Marcano, en el año 2018, presenta su tesis doctoral para optar al título de doctora en educación en la Universidad de Carabobo, titulada La gerencia en la transformación de la educación tecnológica universitaria venezolana, desde la complejidad. En ella la autora concluye que la falta de voluntad política por parte de los conductores del proceso originó desidia, falta de compromiso, así como la proliferación de la corrupción y la burocracia causando daño inevitable a la institución. La poca internalización y profundización del conocimiento por parte del gerente y el docente sobre el rediseño curricular sacó a flote numerosas dificultades en la gestión académico-administrativa del modelo. Finalmente, dentro de estos antecedentes, en mayo del 2016, Flavio Oreste Salerno presenta su trabajo de grado para optar al título de doctor en Ciencias Gerenciales
en la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional, titulado Modelo de Gestión Humana Participativa en la Transformación Organizacional del Colegio Universitario de los Teques Cecilio Acosta a la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta. Allí Salerno concluye que la inexistencia de una metodología que orienta, que no existe una metodología que oriente el proceso de transformación, que las estrategias y las acciones de la gerencia no son percibidas de manera que apuntale la participación y con ella la transformación, que el proceso de transformación luce algo direccional, dependiente y hasta poco justo, que las estrategias gerenciales son percibidas como poca dispuesta a la participación que se refuerza mediante una gerencia tradicional y burocrática. Otra de las conclusiones de Salerno es que el liderazgo se destaca por ser autoritario, apático y no motivante, ejercido a través de una gerencia sumisa y conservadora. Y finalmente, concluye el investigador que en relación a la participación se revela de manera general que no es un asunto verdaderamente considerado. Las bases teóricas que sustentan esta investigación están definidas por los siguientes conceptos: la de cambio organizacional, basada en la teoría de cambio planeado de Stephen Robin, donde plantea cuatro categorías en las que se basa el proceso de cambio: la estructura, la tecnología, el ambiente físico y las personas. La teoría de los roles gerenciales de Henry Misberg, que refuerza la teoría de los estilos gerenciales. Ahí explica Misberg que los roles gerenciales cambian a medida que cambian las situaciones, las tareas y las expectativas. El tema del clima organizacional por Stephen Robbins, en el cual plantea que el ambiente afecta la estructura de las organizaciones por la incertidumbre que causan estas últimas. Y el tema del liderazgo, planteado a través de la teoría del liderazgo participativo de Brum y Jetton, donde relaciona el comportamiento de liderazgo y la participación en la toma de decisiones. Por otra parte, la base legal que sustenta la presente investigación está constituida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su capítulo 6, artículos del 98 al 111, el objetivo 2.3.10 del Plan de la Patria 2025, los artículos 25 y del 32 al 36 de la Ley Orgánica de Educación, el artículo 3 de la Gaceta Oficial donde se decreta la creación de la misión Alma Mater, la Gaceta Oficial donde se decreta la creación tanto de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta como de la Universidad Nacional Experimental del Transporte, y los artículos 2 y 4 de la resolución donde se crean los programas nacionales de formación. Capítulo 3, marco metodológico. El marco metodológico está estructurado de la siguiente manera. El presente trabajo se ubica como un estudio de tipo empírico-teórico, en el cual, según Vargas 2011, explica que este tipo de investigación encuentra primero la estructura empírica y categorial de alguna realidad concreta para luego ponerla a dialogar con distintos autores teóricos. Igualmente, la investigación se asume desde un enfoque epistemológico, hermenéutico e interpretativo. Bajo este paradigma, el conocimiento se construye a partir de una lógica subjetiva y continua de aquello que da sentido al fenómeno estudiado, en donde las partes se significan entre sí y se relacionan con el todo. En este mismo orden de ideas, la metodología seleccionada fue la cualitativa, la cual tiene especial importancia las percepciones, motivaciones de los propios sujetos de análisis que se convierten en las bases de las conclusiones analíticas. En este contexto metodológico, toma provecho como método la teoría fundamentada, específicamente el diseño emergente propuesto por Juliet Corbin y Strauss en el año 2002,
en el cual ellos afirman que de este diseño emerge una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación. El tipo de muestreo seleccionado fue el muestreo teórico, el cual es guiado por la teoría, o sea, donde la recolección de los datos y la teoría que surge van indicando la composición de la muestra. Finalmente, las técnicas y herramientas de recolección de información utilizadas fueron la observación participante, las entrevistas semiestructuradas y los memos. Como herramienta se utilizó diarios de campo, grabadoras y teléfonos celulares. Para el procedimiento de la investigación se utilizó el procedimiento de la teoría fundamentada bajo el diseño emergente, como nombré anteriormente, de Corbin y Strauss. Para la observación, para la recolección de datos, se utilizó la observación de tipo participante. En mi carácter de integrante del cuerpo docente de la Universidad Nacional Experimental del Transporte, me permitió adquirí esa característica de observador participante. Igualmente en la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos se me permitió compartir en el sitio con las personas para levantar la información. En cuanto a las entrevistas, fueron realizadas de tipo semiestructuradas. Se elaboraron dos diseños de guiones de preguntas, uno para uno destinado a la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos y el otro para el personal que labora en la Universidad Nacional Experimental del Transporte. Esto debido a que al momento de la recolección de información, las dos instituciones presentaban distintas etapas en su proceso de transformación. Estas entrevistas fueron realizadas algunas de manera presencial, cara a cara, y otras fueran realizadas a través de la aplicación de WhatsApp, bien sea por mensaje de texto o por videollamadas. Luego se utilizó también la técnica de los memos, que es una técnica característica de las metodologías cualitativas y en las cuales no son más que los pensamientos del investigador llevados por escrito. En una especie de bitácora diario de campo también se registraban todos esos pensamientos, análisis que salía de la información que se iba recopilando. Para la organización de los datos no se utilizó programas informáticos como el Atlas T, por ejemplo, sino que se hizo manualmente a través de hojas de cálculo y que condujeron a un análisis de datos a través del método comparativo constante. O sea, íbamos adelante, hacia atrás, comparando constantemente la información suministrada. El análisis de datos se complementó con la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. La codificación abierta permite generar categorías de los datos obtenidos a través de las entrevistas. Estas categorías tienen unos niveles de abstracción bajos y se ubican según su conceptualización para luego realizar una codificación axial en donde estas categorías son agrupadas en temas para determinar cuál es la categoría central que describe el fenómeno estudiado para luego realizar la codificación selectiva, que es aquella donde se establecen las relaciones que hay entre el fenómeno estudiado con todas las categorías detectadas. Esto nos va a generar nuestra teoría sustantiva, que es una teoría de nivel bajo intermedio que va a explicar el comportamiento del fenómeno estudiado. Capítulo 4.
presentación y análisis de los resultados. Seguidamente se presenta el análisis de los resultados. Para la codificación abierta, una vez transcrito la información obtenida a través de las entrevistas, se fueron seleccionando aquellas opiniones que estaban relacionadas con el planteamiento del problema y con los temas planteados. Se fue categorizando entonces y se obtuvo un total de 48 categorías con sus respectivos códigos. Luego de esto se realizó un proceso de comparación nuevamente entre categorías que resultaron con ciertas similitudes. En este sentido, se agruparon las que tenían una conceptualización similar. Se dejaron por fuera otro tipo de categorías que no tenían mayor incidencia en el proceso del análisis, y otras simplemente se renombraron. Esta depuración resultó que de las 43 categorías iniciales se llegó a un total de 28 categorías, con la cual esas 28 categorías realizamos la codificación axial. La codificación axial, como mencioné anteriormente, lo que se busca es, nuevamente buscamos los extractos de las opiniones de las personas entrevistadas, los ubicamos en cada categoría y definimos unos temas genéricos. Esos temas, 10 en total, son los que nos llevan a la construcción final de nuestra teoría. Para la codificación axial, se estableció un gráfico para interrelacionar en varios factores explicados por Corbin Strauss en el 2002, para darle un contexto, una relación a todos esos temas y categorías. Los factores que se utilizaron fueron el de las causas, el del contexto, de las condiciones intervinientes, que vienen siendo como el contexto externo que influye en el fenómeno, las estrategias de acción-interacción y las consecuencias. Para realizar este gráfico se coloca el fenómeno estudiado en el centro del gráfico, que viene a ser la categoría central identificada en la codificación abierta. Este es el cambio organizacional. Las causas que afectan el cambio organizacional están expresadas en los estilos gerenciales. El contexto en que se desenvuelve tanto el fenómeno como las causas es el clima organizacional de cada una de estas universidades. Los factores externos, o sea, las condiciones intervinientes que afectan nuestro fenómeno, afectan las causas, es el burocratismo del Ministerio de Educación Universitaria y la situación social del país, inclusive la situación política del país. Las estrategias de acción-interacción para estudiar el fenómeno, para darle característica al fenómeno, es el liderazgo, el direccionamiento estratégico, la motivación laboral y el diseño organizacional. Todo esto, en su conjunto, debería traer como consecuencia la transformación universitaria. Para la codificación selectiva, ya aquí, una vez que tenemos definidas nuestras categorías, los temas y la categoría central, que es la gestión de cambio organizacional, así con este gráfico se muestra cómo fue la evolución desde que se obtuvo la información de las entrevistas, queda plasmado de esta manera en la codificación selectiva. Luego, con todos los temas que surgieron de la codificación axial, se realiza esta matriz de relación causa-efecto.
la cual se realiza de la siguiente manera. En una pizarra se coloca el tema central en el centro de la pizarra, valga la redundancia, gestión de cambio organizacional, y alrededor de él se colocan todas las demás categorías que tienen relación con él, las otras 9 categorías que identificamos. De cada una de esas categorías van a salir flechas de colores que indican su afectación a la categoría central y a las otras categorías. ¿Sí? Las flechas que salen de cada categoría indica que estas ejercen alguna influencia o causa en aquella otra categoría, y las que salen, las que llegan a una categoría es porque son consecuencias. En este sentido, la codificación selectiva, esta ramificación, este gráfico de relación causa-efecto quedó estructurado de esta manera. Cuando contabilizamos el número de flechas entrantes y salientes, se elabora esta tabla, en la cual nos dice que nos señala que cada categoría cuántas flechas causales tienen y cuántas flechas de efectos tienen. El resultado de este cuadro nos deja ver que tenemos hasta 5 elementos claves, que son los que van a definir nuestra teoría sustantiva, y 3 causas principales que afectan a estos elementos clave. Todo este proceso de análisis y resultados de los 3 tipos de categorización nos lleva a la construcción de la teoría sustantiva, del constructo teórico, el cual es la finalidad, el propósito de esta investigación. Estas teorías emergieron estrictamente de las opiniones dadas por todas las personas entrevistadas y a través del análisis hecho por mí como investigador. Entonces las teorías resultantes o emergidas en este caso son las siguientes: la polarización política y el burocratismo del Ministerio de Educación Universitaria disminuyen la confianza hacia las políticas públicas generadas por el Estado para el desarrollo del sector universitario. 2. La gerencia universitaria de estas instituciones está conformada por personas no siempre comprometidas con los lineamientos establecidos en los procesos de transformación, debido a que desconocen las implicaciones conceptuales y metodológicas tanto de la misión alma mater como de los programas nacionales de formación. Y tercero, gestionar la transformación universitaria requiere de una serie de competencias por parte de los agentes de cambio dirigidas a fortalecer el liderazgo y definir los estilos gerenciales de estos, a fin de fomentar el trabajo en equipo de manera articulada y comprometida que guíen el diseño del direccionamiento estratégico, la construcción e implementación de una nueva estructura organizacional y el mejoramiento del clima laboral como elementos básicos para la eficiente gestión del cambio. En el siguiente cuadro vemos cuál es la relación de las teorías sustantivas que emergieron tanto con las preguntas de investigación como con los objetivos de esta investigación. Conclusiones y recomendaciones. Finalmente, les presento las conclusiones. Estas son una visión global en torno a los principales resultados de la investigación y los objetivos. Al verificar el objetivo general, puedo concluir que la falta de voluntad política por parte de los actores directivos de la UNETRAN y de la UTANCA como agente de cambio ha sido el principal obstáculo para que el proceso de transformación no haya iniciado en el caso de la UNETRAN o se haya estancado en el caso de la UTANCA. Se evidenció que los gerentes de las universidades de los Altos Mirandinos presentan una serie de deficiencias a la hora de aplicar estrategias
para direccionar la gestión de cambio. La situación del Ministerio de Educación Universitaria en pro de los procesos de transformación de las universidades de los Altos Mirandinos ha estado sumida en un alto nivel de burocratismo. En cuanto al objetivo específico número 1, los cuadros gerenciales no han establecido una estrategia para la implementación del cambio organizacional. No han desarrollado un direccionamiento estratégico que se adapte a las exigencias decretadas por el ente ministerial. En cuanto al objetivo específico número 2, a pesar de que existen focos de resistencia al cambio entre el personal que labora tanto en la UNETRAN como en la UTANCA, el compromiso y el sentido de pertenencia de los integrantes de los cuadros gerenciales se prestan para generar una mayor adaptabilidad al proceso de transformación universitaria. Finalmente, con respecto al objetivo específico número 3, se determinó que los cambios organizacionales que se han generado en el proceso de transformación han sido completamente nulos. Este proceso solo se ha caracterizado por ejecutar un cambio de nombre en las instituciones de educación universitaria de los Altos Mirandinos. De igual manera, entre la información obtenida se evidenció una serie de elementos que pueden ser utilizados para orientar la gestión del cambio en estas universidades. La situación de polarización política existente en el país ha alcanzado los estamentos de las universidades de los Altos Mirandinos, generando contradicciones y posiciones encontradas entre dos modelos educativos. Por un lado, se encuentran los defensores del modelo tradicional y por el otro los que apoyan un modelo de educación enfocado hacia lo socioproductivo. Esto ha generado una disminución de la calidad educativa, así como una alta deserción estudiantil. Los cuadros gerenciales de la UTANCA y de la UNETRAN mantienen un modelo gerencial centralizado, jerárquico, piramidal, burocrático y disperso, basado en estilos gerenciales de tipo autocrático, poco participativo y con restricción en la toma de decisiones, donde predomina el carácter reactivo por encima del proactivo. Finalmente, la situación económica y social del país ha afectado de manera directa la calidad de vida tanto de los trabajadores universitarios como de los estudiantes. Esto trae como consecuencia insatisfacción laboral que está generando una gran apatía hacia las políticas públicas del Ministerio de Educación Universitaria, como por ejemplo la de los procesos de transformación universitaria. Con esto se definen las siguientes recomendaciones. Se deben formar y actualizar los cuadros gerenciales para la consecución del cambio del paradigma gerencial, propiciar el desarrollo organizacional, en cada una de las universidades. Asimismo, establecer mecanismos de comunicación efectiva para la relación entre el ministerio y las universidades. Y por último, fomentar la participación de toda la comunidad universitaria. Con esto concluyo mi presentación, quedando atento a las observaciones y preguntas del jurado. Gracias a todos por su atención.